Por tu Salud llega a ustedes gracias a Centro Clínico Fénix Salud. Bienvenidos a otra edición de Por tu Salud, un espacio producido por Publinsight. Soy José Carvajal y pongo a su disposición nuestras redes sociales, @Publinsight, @Publinmagazine y soy Carvajal José. El día de hoy hablaremos sobre cáncer de mama. Esto a propósito de que estamos en octubre, mes de la prevención y de la lucha contra esta enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas. Una enfermedad que, si bien es más frecuente en mujeres, también puede presentarse en hombres. Para hablar sobre este importante tema, estamos precisamente visitando el consultorio del doctor Enrico Hernández, quien es cirujano oncólogo. Doctor, gracias por recibirnos. No, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta siempre para, difundir el mensaje que es lo que queremos, y sobre todo en este mes, que es el mes, como bien lo dijiste, de la lucha y de la concientización acerca del cáncer de mama. Doctor, yo quisiera empezar conociendo cuáles son los factores que inciden en la aparición de este tipo de cáncer. Bueno, los factores en general son muy diversos. Ciertamente, como me gusta explicarlo, el cáncer en general es como si fuese un libro. Un libro que nuestras células normalmente escriben diariamente para producir nuestro cuerpo. Resulta que ese libro, con errores ortográficos, se convierte en una célula que al final es una célula maligna. Esa modificación, esos errores ortográficos que pueden ocurrir, resultan básicamente del estilo de vida, de la actividad física de la persona, pero también la herencia cobra, aunque un factor muy pequeño, pero cobra parte en esta situación. El cigarrillo, haber recibido radiaciones, algunos tipos de cáncer previos, algunos medicamentos se han asociado a la aparición de esta enfermedad, pero siempre y básicamente en la modificación de la estructura de los genes, o como me gusta decirlo, los errores ortográficos de ese libro. Vemos entonces la cantidad de factores de riesgo que pueden incidir en lo que es la presencia de tumores cancerígenos en esta parte del cuerpo, que para las mujeres representa un signo de feminismo, de feminidad y de su identidad como mujeres. Yo comentaba que precisamente es una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a las mujeres. Yo quisiera saber por qué es tan frecuente en ellas. Mira, definir la frecuencia de una enfermedad en cuanto a género, básicamente es por el órgano. El hombre carece de esa estructura lobulillar que tiene la mama de la mujer. Y es justamente allí donde se produce el cáncer. La mujer, pues, como lo acabo de decir, tiene una estructura mucho más amplia de los lobulillos que puede, permitir que la formación de la célula maligna sea mucho mayor. Básicamente es una cuestión anatómica de la frecuencia inclinada más hacia el lado. Se calcula que por lo menos un 1% de los caballeros puede llegar a presentar el cáncer de mama. En este caso, ¿cuáles son los principales signos que nosotros pudiésemos ver o notar para, digamos, tomar la decisión de visitar al especialista? ¿Qué cambios, qué síntomas pueden generar esta enfermedad en un caballero? Bueno, básicamente como el hombre es una frecuencia muy baja, como bien lo dijiste, nosotros no tenemos un esquema de pesquisa mamaria, es decir, un esquema general donde podamos decir, tienes que hacerte este estudio o este estudio. Pero muy bien lo comentaste, los síntomas son la principal urgencia que se debe presentar cuando tengamos alguno de ellos. Como en la mujer, la presencia de un bulto en la mama, la presencia de piel de naranja. Agarren una naranja tal cual y véanla cómo es su aspecto. Si ese aspecto está en la piel de una mujer o un hombre, visiten por favor rápidamente al especialista. Bultos, pues, básicamente es tener la diferencia de un lado con el otro en la mama y que se vea algún tipo de protuberancia. Que esta protuberancia en vez de estar en la axila,
también es un signo de alarma, o alguna secreción extraña. Generalmente los hombres, por su anatomía, como te comentaba, y de ser mamas que son no tan grandes o no tan desarrolladas como la de las mujeres, pueden tener mucha más facilidad al evaluar estos síntomas. Lo que sí es importante es que cuando tengan más de 65 años, estos hombres tienen que estar mucho más atentos a esas pequeñas diferencias que les mencioné, porque es a partir de esta edad donde hay mayor frecuencia de cáncer en hombre. Regresando a lo que vendría siendo el cáncer en general, se nos comentaba que hay factores modificables y no modificables. Yo quisiera saber de qué forma los hábitos que el ser humano puede tener pueden contribuir a una mejor salud y también al mismo tiempo a la prevención de la formación de tumores cancerígenos en esta parte del cuerpo. Por supuesto, es que no hemos descubierto una causa única. Realmente no hay una causa que podamos decir esto es el cáncer. Entonces, se unen factores que son inherentes al estilo de vida y factores que son inherentes a la genética de la persona como tal. Entre esos factores que son inherentes al estilo de vida tenemos los modificables, como por ejemplo el cigarrillo, que es uno de los que ha demostrado con más capacidad el desarrollo de cáncer. Pero también tenemos unos que son positivos, como por ejemplo la actividad física. Este año, pues ya como seguramente lo vieron en las redes sociales, esto es una campaña acerca de la prevención del cáncer de mama, pero basado en este factor modificable que es la actividad física. Entonces la actividad física de fuerza, sobre todo pesas, sentadillas, abdominales, todo lo que cause desarrollo de tu masa muscular, ha demostrado que tiene gran importancia en la prevención, algo que no teníamos hasta ahora, sino en la prevención primaria, antes de que aparezca el cáncer. Entonces es un factor modificable muy, muy importante que podemos tomar en cuenta la actividad física. En cuanto al positivo, en cuanto al negativo, el cigarrillo, el alcohol, también puede causar gran desarrollo de células malignas. Y los no modificables resultan ser pues, la edad de desarrollo, si ha tenido hijos o no, en el caso de la mujer, y esto si ha amamantado o no, porque las mamas como tal tienen 5 fases de desarrollo, y la 4 y la 5 se alcanzan con tener un bebé en su útero durante 9 meses y desarrollar una hormona que se llama la hormona placentaria, y después 12 meses amamantar con la elevación de una hormona llamada prolactina. Entonces, alcanzar esa fase de desarrollo debe ocurrir idealmente antes de los 20, y si no antes de los 30. Y si no ocurre de esa forma, esa mama tiene un factor de riesgo mucho mayor, que puede ser no modificable si ya encontramos al paciente de forma tardía, o puede ser modificable si pues, la consulta del paciente se hace muy temprana. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a continuar conociendo información relacionada al cáncer de mama. En este caso, vamos a conversar sobre lo que es el abordaje, sobre ese protocolo de acción que realizan los especialistas para dar solución a este problema. Ya regresamos con mucho más de Por Tu Salud. Centro Clínico Fénix Salud, el camino hacia el bienestar. Continuamos en el consultorio del doctor Enrico Hernández, cirujano oncólogo, para conocer más información relacionada al cáncer de mama. Doctor, hay una gran pregunta que surge, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con este tema, y es precisamente el caso, por ejemplo, de esas personas que han hecho una transición para, digamos, obtener rasgos y al mismo tiempo un cambio hormonal para sentirse mejor con todo lo que viene siendo su identidad de género en este caso. Bueno, sí, básicamente te refieres a las personas transexuales. Las personas transexuales en esta era han creado una controversia en cuanto al manejo de la medicina para ellos. Resulta que, pues, por estigma social
tanto del médico como de la misma persona que tiene esta condición, pues desatienden su parte de salud y no hay un desarrollo correcto de las pautas ya establecidas. Eso ha venido a que nosotros como médicos hagamos una intervención y formulemos pautas que ya están escritas para el manejo de las personas transexuales en cuanto a las enfermedades oncológicas. Respecto al cáncer de mama, que es lo que pues, nos atañe el día de hoy, existen pautas que quizás sean un poco complejas, pero las voy a resumir de esta forma. Identificando el sexo asignado al nacer, independientemente de la condición transexual, es que desarrollamos estas pautas. Si usted tiene un sexo asignado al nacer, es femenino, pero usted es un hombre transexual y usted realizó una cirugía de sus manos, usted igual debe realizar una pesquisa mamaria como si tuviese su sexo asignado al nacer femenino. Es decir, usted va a realizar su mamografía en el caso de que aún quede algún esposo de mama para hacerlo, sino su eco mamario de forma rutinaria anual y su evaluación. Ahora, en el caso de las mujeres transexuales cuyo sexo asignado al nacer resulta ser masculino, en este caso, depende un poco si han tenido influencia hormonal o no, si han desarrollado una terapia hormonal posterior para caracterizar su parte externa, y esto pues debe realizarse con mucho cuidado. Si usted ha realizado o ha tenido algún tratamiento hormonal, debe de realizarse de forma anual también a partir de los 35 o 40 años, dependiendo de sus antecedentes, de su control mamográfico en conjunto con eco mamario. Si usted aún no ha realizado ningún tratamiento hormonal, pues usted no corresponde o no aplica para realizarse una pesquisa mamaria. Esto no busca discriminar, esto lo que busca es facilitar el trabajo para identificar a aquellas pacientes o a aquellos pacientes que sean de riesgo. Esto es importantísimo porque forma parte también de los derechos que tienen las personas trans, que tienen las personas que forman parte de esta comunidad y que no solamente requieren o necesitan el derecho de poder quizás tener derecho a la identidad, a ser reconocido de forma legal, sino también el acceso a la salud, y en muchos casos se ha visto también cierta discriminación en ese aspecto importantísimo. Por ejemplo, que usted contó de alguna manera u otra, pues haga hincapié en la necesidad y en la relevancia que tiene el acceso a la salud para estas personas que han tomado la decisión de hacer esa transformación que de alguna forma u otra les genera mayor tranquilidad, mayor paz, porque precisamente responde a eso que ellos han sentido durante muchos años. En este caso, doctor, ya volviendo a un punto de vista general, ¿cómo pudiese ser, por ejemplo, esa primera visita al especialista para hacer el descarte del cáncer de mama? ¿Qué especialista nosotros debemos acudir y cómo debemos prepararnos para esa primera consulta? Ok, es una pregunta muy interesante porque nosotros en Venezuela seguimos un modelo de salud norteamericana que también se aplica en otros países del continente. Pero la mayoría de nuestros países en el continente no siguen este modelo, sino se tienden a seguir un modelo más europeo. Dicho esto, nosotros en Venezuela tenemos la figura del cirujano oncólogo, como es el especialista que debe de hacer todo este manejo para este tipo de pacientes. Ahora, en el resto de países está la figura académica del mastólogo, que son los médicos que se encargan de esto. Dicho esto, el médico cirujano oncólogo pues debe evaluar como primera intención a todas las mujeres a partir de los 35 años si éstas nunca han presentado ningún tipo de síntomas en la mama. Ahora, si la mujer presenta algún tipo de síntoma en la mama, su evaluación puede ser perfectamente antes de los 35 años. A los 35 años se hace una evaluación de riesgo. Y de acuerdo a esa evaluación de riesgo se decide a partir de qué momento corresponde hacerse mamografía o no. Desde los 35 o desde los 40 o otro momento que se decide. Ahora, si la paciente presenta algún tipo de antecedente oncológico, esto se manejará de forma más individualizada.
¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de aquellas mujeres y también de los hombres que tienen antecedentes familiares y que el factor genético pudiese de alguna forma incidir en la presencia o en la aparición de este tipo de cáncer? ¿Deben esperar los 35 años para visitar al especialista o deberían hacerlo antes? Ok, eso depende de la cantidad de parientes que presenten con cáncer. Ahora, también depende de la realización de algún test genético. Poniendo en contexto, si tiene un pariente únicamente con cáncer de mama, espere hasta 35. Si tiene dos o más de primero o segundo grado, es decir, papá, mamá, hermano, hermana, hijo, tía, primo, si tiene dos o más, por favor, acuda apenas esté consciente de que tiene este antecedente en la familia para que le hagan una evaluación de riesgo personal. También está el caso de aquellos pacientes que tienen una mutación genética, que ese es el caso de los pacientes que tienen un gen llamado BRCA. En este momento, ahí debes tener mucho más cuidado porque la posibilidad de tenerlo en la familia es muy alta. Entonces, idealmente se dice 10 años antes de que la persona que tiene el BRCA mutado presentó el cáncer, acudir. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, tu hermana, que te cuide, con cáncer de mama, con un BRCA mutado, que lo tuvo a los 40 años, tú a partir de los 30 años tienes que ir a hacerte un chequeo general. Es importante también que los pacientes que tengan relevancia con este BRCA de primer grado se hagan esa prueba para ver si esa prueba está mutada o no. Y por último, si usted tiene un pariente hombre en la familia con cáncer de mama, por favor apenas se entere acude al médico para hacerle una evaluación de riesgo personal y decidir qué hacer. Usted nos comentaba que el cirujano oncólogo, en este caso, nos diría siendo ese especialista que debemos visitar para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. ¿Cuáles son las técnicas que ustedes emplean en la consulta para hacer un diagnóstico precoz del cáncer de mama? Bueno, como te acabo de comentar, lo principal es evaluar el riesgo. Yo tengo que establecer una escala, que eso está codificado de forma perfecta ahorita con un puntaje y todo. Si ese puntaje es superior a un número que es 1.66, si ese puntaje es superior o inferior, yo puedo catalogarlo como alto o bajo riesgo. Y de acuerdo a ese riesgo, en conjunto con la edad, decidir qué tipo de estudios tengo que hacerle. Es importantísimo y no se descarta, por supuesto, para nada el examen físico. Tengo que evaluar al paciente y decidir más o menos, de acuerdo a lo que encuentre, qué hacer. Pero básicamente, si el paciente viene asintomático, es decir, sin ningún tipo de lesión, que no se palpe, no se sienta dolor, el riesgo me permite catalogarlo para decidir qué tipo de estudio corresponde de acuerdo a su edad. Entiendo. En este caso, por ejemplo, me gustaría conocer, porque muchas veces dicen, bueno, se hace la mamografía, hacemos mucho hincapié en relación a la mamografía, pero me gustaría también conocer qué rol tiene el eco mamario en todo este diagnóstico del paciente. El eco mamario es complementario. El eco mamario complementa la mamografía, es decir, nos permite dar información adicional a los hallazgos que están en la mamografía. Como estudio único, nos sirve en pacientes menores a 30 años, que sus mamas son muy densas para ser evaluadas por mamografía, y el eco ahí nos da apoyo. Pero básicamente siempre es un complementario de la mamografía. Una vez se diagnostica el cáncer de mama, doctor, ustedes como especialistas hacen este diagnóstico. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué equipo multidisciplinario conforma ese abordaje para ese paciente? Oye, muy importante esto porque siempre cuando diagnostico a un paciente, lo primero que le hago énfasis y hincapié, tienes que hacerte una serie de estudios. Esa serie de estudios incluyen evaluación de huesos, evaluación de pulmón, evaluación de hígado, porque son los sitios de mayor frecuencia de migración del cáncer. Claro, va a depender de qué tipo estemos diagnosticando, pero de forma general, esos estudios inicialmente. Además de hacer un estudio muy importante que complementa la biopsia, que se llama inmunohistoquímica. Si usted, Dios la cuide, alguna tiene diagnóstico de cáncer de mama y no le han hecho inmunohistoquímica para decidir un tratamiento, pues pendiente, porque la inmunohistoquímica es el primer paso para nosotros decidir qué tipo de tratamiento corresponde. Tanto es así que la inmunohistoquímica puede variar de un tumor de medio centímetro
hacerle quimioterapia o hacerle cirugía. Entiendo. ¿Cuáles son en este caso, doctor, ya para ir cerrando, cuáles son los principales tratamientos que son empleados para tratar este tumor cancerígeno en la mama? Mira, el principal tratamiento es la cirugía. Hasta ahora es el tratamiento que nos ha demostrado una cura real de la enfermedad. Y tenemos tratamientos que son ayudantes o adyuvantes a la cirugía, que son la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia, es decir, con hormonas o antihormonas, y las terapias dirigidas, que son con anticuerpos. Entonces, este conjunto de terapias han demostrado gran valor, que pueden ser tanto así que pueden ser usadas antes de una cirugía o después de una cirugía o durante muchos años para prolongar o evitar que la enfermedad reaparezca. A pesar de que te acabo de comentar que la cirugía es el punto 1 en la actualidad, sé que quizás algunos colegas me vean por allí y vayan a decir no. Resulta que en un tiempo, digamos, esperemos que no más de 20 a 50 años, la cirugía vaya a eliminarse para el cáncer de mama y vayan a hacer esas terapias dirigidas y esas terapias antihormonales las que prelen y darle al paciente un tratamiento únicamente. Imagínate, tómate esta pastillita y te vas a curar del cáncer. Eso es lo que buscamos y eso es lo que se quiere. Pero el día de hoy, la cirugía es el número 1 y los demás ayudan a prolongar vida, ayudan a evitar que la enfermedad reaparezca, ayudan a hacer la enfermedad más pequeña para operarla más fácil y pues ayudan a evitar que en la misma vuelva a aparecer la enfermedad. Entonces, parte entonces de las promesas que tiene ese sector médico y los avances científicos para lo que vendría siendo la solución, la cura del cáncer, en este caso en específico el cáncer de mama, y yo creo que también de otros tipos de cáncer. Doctor, ya para culminar, por favor, sus redes sociales, ¿dónde pueden ubicar? Bueno, le dejamos por aquí, seguramente se lo van a escribir en Instagram como doctor.hernandez.oncólogo, igual para TikTok y para YouTube. Pueden identificarme por las redes y por ahí pues, podemos conversar y seguir compartiendo información. Muchísimas gracias, doctor, por habernos recibido acá en su consultorio. Esperamos que la información acá compartida sea pues, de utilidad para cada uno de ustedes, para que tomen conciencia sobre la relevancia que tiene en este caso el diagnóstico temprano de esta enfermedad que, si bien ha cobrado la vida de millones de personas, es una enfermedad que no es sinónimo de muerte si es diagnosticada a tiempo. Nosotros de esta manera nos despedimos recordándoles nuestras redes sociales @PubInsight, @PubInMagazine y @SoyCarvajalBosón. Será hasta una próxima oportunidad. Por tu salud llegó a ustedes gracias a Centro Clínico Fénix Salud.